exponer esto de forma correcta, ya que pues, ha sido realmente un reto para mí estudiar este salmo. Entonces espero que sea de bendición para ustedes y ciertamente para mí y los que están en casa viéndonos por medio de las redes sociales. Hay mucha información. Mi introducción en esta mañana va a ser mucho más largo que lo usual. Entonces, tengan paciencia. El capítulo 9 y el capítulo 10 en realidad forman un solo salmo. Recuerden que la división de capítulos y versículos en la palabra de Dios no es por inspiración divina. Los capítulos y versículos como lo tenemos hoy fueron hechos muchos años después. Nuevamente, esas divisiones no son inspiradas por Dios. Pero el 9 y 10 es un solo salmo. Si lo podemos dividir, sí sería dividido de esa manera, porque el capítulo 9 tiene un enfoque de victoria, de fuerza y juicio sobre el enemigo, victoria total. Mientras que el capítulo 10 habla de lamento, un verdadero lamento. Entonces tenemos ahí una división de forma natural, pero es un solo salmo. La razón por la cual menciono que es un solo salmo es porque es un acróstico. Recuerden que tenemos diferentes tipos de categorías de salmos, entre ellos el salmo masquil, el salmo penitencial, el salmo mesiánico, los graduales, exactamente, hay muchos. Otra categoría son los acrósticos. Los salmos acrósticos, este es el primero, el capítulo 9. Los otros salmos acrósticos son el 25, el 34, el 37, el 111, el 112, el 119 y el 145. Estos son los salmos que caen dentro de lo que son la categoría de los salmos acrósticos. Nuevamente, el 9 siendo el primero, 25, 34, 37, 111, 112, 119 y 145. ¿A qué nos referimos con un salmo acróstico? Bueno, yo creo que el más efectivo y más fácil de entender, sin lugar a dudas, es el Salmo 119. Si nosotros vamos rápidamente a Salmo 119, lo notará de forma instantánea. En el Salmo capítulo 119, en el versículo 1, tenemos un subtítulo ahí que dice Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y Aleph es el representante de los versículos 1 al 8. Cuando llegamos al versículo 9, vemos la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y también representa 8 versículos, es decir, del 9 al 16. En el 17 veremos ahí un subtítulo que dice Gimel. Ese es la tercera letra del alfabeto hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el capítulo 119 es un acróstico expuesto de acuerdo a las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Y se divide cada 8 versículos. Nuevamente, Aleph del 1 al 8, Bet del 9 al 16, Gimel del 7 al 24, Dalet del 25 al 32, cada 8, He en el 33, Vau en el 41. Todas estas son letras del alfabeto hebreo en orden. Ahora, todos los salmos acrósticos son iguales. Es decir, que el acróstico es el alfabeto hebreo. Alfa, Bet, Gimel, Damet, Dalet, He, Vau, Zain, etc. Todos. El acróstico siempre es igual.
En este caso, del Salmo capítulo 9, cuando yo estuve tratando de encontrar cómo estaba el acróstico, no lo logré encontrar. Estaba en el instituto, viendo ahí en mi oficina, viendo mi Biblia en hebreo. Yo dije, es que esto no coincide. ¿Cómo dicen los comentaristas que esto es un acróstico cuando aquí no se ve un acróstico? Y me desesperé, realmente me desesperé, porque todos los comentaristas decían es acróstico, pero yo no lo veía. Encontré finalmente un comentarista muy interesante que él resulta explicar que es un acróstico irregular. El Salmo 9 es un acróstico irregular. Entonces, en vez de ser, por ejemplo, en vez de ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc., está A, B, F, H, L, Z. ¿Sí? Están brincados las letras del alfabeto. Incluso están eliminados un total de 14 letras en el capítulo, entre el capítulo 9 y 10. Entre los dos, 9 y 10, podemos ver el alfabeto salvo 14 letras eliminadas. Y estas no están necesariamente en orden, completamente irregular. No sabemos por qué es irregular, pero existen algunas ideas. Y ahí voy con lo siguiente. El Salmo 9 y 10 realmente es un salmo que habla acerca del tiempo de la gran tribulación, o el tiempo de la tribulación, de los 7 años. Específicamente los últimos segmentos de la segunda mitad. ¿Bien? Es decir, el tiempo del juicio. Esto lo vemos por lo que dice el 9:9, vamos a leerlo rápidamente, la cual también continúa en el capítulo 10, porque recuerden que 9 y 10 van unidos, es uno solo. Entonces, la idea es 9:9, vamos a verlo. 9:9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. El tiempo de angustia en la Biblia implica tribulación. De hecho, esto lo podemos ver también en el libro de Jeremías, capítulo 30. Exactamente, Jeremías capítulo 30, que habla de la angustia de Jacob. Y también vemos esta misma palabra en el capítulo 10 y versículo 1. En el 10:1 dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación o tiempo de angustia? Entonces, capítulos 9 y 10 habla de Israel durante el tiempo de la angustia de Jacob. Por lo tanto, es profético. Cuando nosotros leemos de forma inicial, especialmente el capítulo 9 de Salmos, y lo leemos rápidamente sin darle una lectura realmente detenida, la mayoría de las personas afirman que está hablando de cuando David tuvo victoria sobre Goliat y los filisteos. La gran mayoría, verlo rápidamente, eso es lo que parece. Si nosotros leemos los primeros 10 versículos rápidamente, y teniendo a Goliat y los filisteos en mente, diríamos: está hablando de forma directa de ese acontecimiento. Pero es mucho más que tan solo eso. Como ya mencioné, es profético en su naturaleza, siendo que habla de los 7 años de tribulación, específicamente la última parte, antes de entrar a los juicios de Dios. Ahora, estos salmos 9 y 10 también sabemos que están conectados, no solamente porque es un acróstico dividido entre 2 capítulos, sino también por esto que acabamos de ver del asunto del tiempo de angustia o tiempo de tribulación que se menciona en ambos. También, por si fuera poco, tenemos otro enlace entre el 9 y el 10. Por ejemplo, en el capítulo 9 y 10 vemos una palabra que se menciona varias veces. La palabra es el malo. Vamos a verlo. 9:5.
reprendiste a las naciones, destruiste al malo. También en el 9:16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos, fue enlazado el malo. Ahora, si nos brincamos al capítulo 10 y versículo 2, volvemos a ver esa misma palabra. Con arrogancia, el malo persigue al pobre. Y también lo vemos nuevamente en el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro. Entonces todo esto está enlazando al capítulo 9 con el 10. No solo el acróstico, no solo el hecho de que el tiempo de angustia o tribulación es mencionado en ambos capítulos, sino también la mención de el malo una y otra vez. También, por si fuera poco, hay otro que tienen mucho en común, que esa es la idea de olvidar, que nos enlaza nuevamente estos dos capítulos 9 y 10. El olvidar, primero lo vemos en 9:12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó. Y lo vemos en el 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y lo vemos en el 18 también. Y si vamos al capítulo 10, lo vemos en capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y das 12, levante Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Entonces eso es una idea que está en seguimiento. Todo el capítulo 9 menciona al malo, menciona la justicia de Dios, menciona el olvidar, menciona el tiempo de la angustia y sobre todo también tenemos el acróstico, el cual es irregular. Por lo tanto sabemos que el 9 y 10 van juntos. Bien, eso es la introducción. Ahora les voy a explicar cómo está bosquejado esta sección del capítulo 9. El bosquejo, todavía no llego a mi primer punto. Vamos a ver el bosquejo del capítulo 9. Me gustó mucho un bosquejo que vi que tenía el comentarista John MacArthur, se me hizo muy práctico y ese es básicamente el que vamos a ver. John MacArthur, él hace la división del capítulo 9 en dos partes. A mí me gusta, yo le cambié de nombre y le puse primera escena y segunda escena. ¿Okay? Entonces vamos a ver la primera escena. Primera escena. Un chango en bicicleta. No. Primera escena. Esto abarca del versículo 1 del capítulo 9 al versículo 12. Del 1 al 12 es la primera escena. Lo que estamos viendo aquí es adoración como tema principal en estos versículos. Del 1 al 12 vamos a ver adoración como tema principal. Esa es la primera escena. Y habla acerca de la justicia de Dios o justicia divina. ¿Okay? Entonces otra vez, del 1 al 12 vemos la justicia de Dios. Y a causa de su justicia hay alabanza del 1 al 12. ¿Okay? Esta primera parte está subdividida en dos. Del 1 al 4 es una alabanza personal o una alabanza del individuo. Mientras que del 5 al 12 es una alabanza colectiva o nacional. En este caso, la nación de la que estamos hablando, que va a pasar por la tribulación, es Israel. ¿Sí? Entonces David está hablando acerca colectivamente la alabanza de la nación de Israel durante el final de la tribulación, a causa de la justicia de Dios. Por lo tanto, tenemos la alabanza personal del 1 al 4 y la alabanza colectiva del 5 al 12. Segunda escena. Seguimos con el tema de la justicia divina, porque recuerden, estamos hablando de los juicios de Cristo Jesús al final de los 7 años de tribulación. Entonces, segunda escena, justicia divina. Y en vez de alabanza, ahora vemos el tema de la oración. Esto abarca del versículo 13 hasta el versículo 20. Nuevamente, del 13 al 20. Primera escena del 1 al 12, segunda escena del 13 al 20. La primera escena de alabanza por la justicia de Dios, primero es por el individuo y segundo colectivo la nación. En esta segunda escena es igual, no hay cambio.
Existe la oración personal o individual, que se encuentra del versículo 13 al 16, y posteriormente la oración colectiva del 17 al 20. Entonces, espero que me hayan comprendido. Otra vez, una última vez, rápido. 2 escenas. Primera escena, del 1 al 12, habla de la justicia divina, y a causa de la justicia divina hay adoración a Él. Del 1 al 4 es adoración individual. Del 5 al 12 es adoración colectiva. Segunda escena, del versículo 13 al versículo 20, sigue hablando de la justicia divina de Dios, pero ahora incorpora el tema de oración en vez de adoración. Primero, individual, oración individual del 13 al 16, y segundo, colectivo o grupal por parte de Israel como nación del 17 al versículo 20. Este es el bosquejo. Si usted lo requiere, posteriormente lo podemos poner agregar en el Facebook o lo que sea para que lo puedan tener. Pero vamos a empezar ahora sí con una oración. Ya se terminó la introducción. Vamos a hablar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por sus ricas y hermosas bendiciones que ha derramado sobre su pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha llamado, Señor, y somos suyos. Y usted, su Espíritu Santo, mora en nosotros. Gracias, Señor, por ese bautismo del Espíritu Santo, por ese consolador, por ese Espíritu que nos revela, nos muestra las cosas profundas de su palabra. Le pedimos, Señor, que podamos comprender estos versículos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Ahora sí, versículo 1 al 3. Espero que no se me hayan dormido hasta ahorita. Bien, todavía no llegamos a los versículos 1 al 3. ¿Saben por qué? Porque no hemos visto la leyenda que tiene aquí. Dice: al músico principal sobre Mutlaben, salmo de David. Mutlaben significa el hijo muerto. Mutlaben significa el hijo muerto. Al músico principal sobre Mutlaben, hijo muerto. Esta es una de las razones por las cuales muchos creen que esto tiene que ver con la muerte de Goliat, el enemigo, hijo de los filisteos. Entonces, nuevamente, no tenemos indicios fuera de eso. Y el versículo 6, que es el que utilizan: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces esos son los versículos realmente que utilizan para decir que el hijo muerto es de Filistea y que no habrá memoria de ellas porque quedan completamente eliminados y Filistea ya no existe en la actualidad. Entonces muchos creen que este hijo muerto está hablando del canto del hijo muerto de los filisteos, que sería Goliat, pero nuevamente no hay evidencia real. Bien, del 1 al 3. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Así deberíamos de alabar todos, pero no lo hacemos. Contaré todas tus maravillas. Ahora, muchas personas asumen que este versículo 1 que menciona contaré tus maravillas está hablando de las maravillas o milagros que hizo Dios para con los judíos cuando salieron de Egipto. Y todo el tiempo que estuvieron ellos 40 años en el desierto, y todo lo que ellos tuvieron, que las batallas que llevaron en Jericó y toda esa zona para tomar la tierra de Canaán, la posesión de la tierra. Entonces todas esas maravillas son los que la gran mayoría de los comentaristas creen que a estas habla. Entonces dice, bueno, Dios hizo maravillas para con el pueblo hebreo y hay que hablarlo, hay que exponerlo. Pero ciertamente nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento, aunque esto no es aplicable a nosotros de forma directa, podemos decir, Dios ha hecho grandes maravillas con nosotros. Dios murió por mí, mi Señor Dios Jesucristo. Dios encarnado vino, murió, dio su vida por mí, por ti. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a causa de eso, como dijo Pablo, yo soy deudor. Yo tengo una deuda grandísima que nunca voy a poder pagar, porque la salvación es algo que no puedo ponerle valor. Es más grande que todo.
Entonces yo sigo siendo deudor y a causa de esa deuda yo tengo que predicar y dar el evangelio y hablarle a la gente de las maravillas que Dios ha hecho. Y nuevamente esa es una forma muy interesante de darle aplicación, aunque no es de forma directa a lo que nos está diciendo el contexto. Pero continuaremos. Me alegraré y me regocijaré a ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Hasta ahí. Si nosotros vemos, él da mucha alabanza. Él dice, y es como les mencioné, es individual, no es grupal, no es colectivo. ¿Por qué? Porque él está hablando en singular. Él dice, alabaré, cantaré, alegraré, regocijaré, otra vez vuelve a decir cantaré, y también tenemos los pronombres personales, te, mi, me, mis. Él está hablando de su propia persona. Estas palabras, alabaré, cantaré, alegraré, regocijaré y cantaré, nos muestran una alabanza a Dios, porque así es como alabamos. Y como lo menciona en el versículo 1, debe de ser de todo corazón, una alabanza de todo corazón. Alabarle, cantarle, gózate con él, regocíjate. Las personas ya no están teniendo ese gozo en la palabra de Dios como tenían antes. Y ciertamente no se gozan en el Señor como posiblemente lo hacían antes. Pues eso es lo que se les dijo a los efesios. Han perdido su primer amor. Ya no se alegran, ya no cantan, ya no se regocijan. Son amargados y no saben por qué. Y no pueden ellos levantar sus voces al cielo y decir, yo te cantaré, yo te alabaré, Señor, yo me regocijaré en ti, en tu persona. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Ahora aquí estamos viendo que habla de uno de los atributos de nuestro Señor Dios. Uno de sus atributos naturales. Él es justo. Y como Él es justo, o morales. Atributo moral. Y como Él es justo, su juicio es perfecto. Y al final de los 7 años de tribulación, cuando Cristo venga en su segundo advenimiento, ciertamente Él viene a impartir justicia. Una justicia perfecta, una justicia plena, una justicia incomparable. Y esta es la razón por la cual el individuo, el salmista, está diciendo, yo te alabaré, yo te cantaré, porque tú eres mi justicia, me harás justicia al final. Y tú, Señor, dice, tú eres el que guarda mis derechos. Tú eres salvaguarda de mis derechos. Vamos a ver, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Señor, tú al final me harás justicia a mi persona, porque tú eres juez justo perfecto. Tú me harás justicia y tú eres quien guarda mi derecho. Cuando nosotros hablamos de derechos, especialmente en estos tiempos, el derecho de igualdad de género, un montón de tipos de derechos que existen, derechos civiles, todo tipo, sociales. Y cuando hay un problema y una persona piensa que su derecho está siendo violado, va con las autoridades y mete una demanda. Mis derechos han sido violados. Y ustedes como gobierno deben de salvaguardar mis derechos, mantener mis derechos. Pero el salmista, siendo rey mismo, él dice, no, mis derechos sobre todo los guarda Dios. Él es quien verdaderamente guarda mis mejores intereses. Yo le importo a alguien mucho más que a un simple gobierno. Mis derechos son protegidos en Cristo. Mi justicia es en Cristo. Todo lo que pasará, porque recuerden, los cristianos, los creyentes que crean en Cristo Jesús como su único y propio Salvador durante la tribulación, van a ser perseguidos, van a ser martirizados,
van a ser ejecutados. Ellos no van a tener derecho de ningún tipo. El cristiano en la tribulación, el santo de la tribulación, no estamos hablando de la iglesia, porque recuerden que la iglesia queda arrebatada previo a los 7 años de tribulación, si es que usted es pretribulacionalista. Entonces, la iglesia ya estando fuera, los santos de la tribulación, ellos no tendrán derechos. Y el salmista está diciendo, mis derechos los salvaguarda Dios. Mi justicia me la dará Dios, no el gobierno. Le vamos a leer ahora de los versículos 5 y 6 nada más para proseguir. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Recuerden que todo esto, estamos hablando del fin de los 7 años, cuando Cristo Jesús ya venga a dar justicia y a reinar por un total de 1000 años. Entonces, entre el final de los 7 años y el inicio del milenio habrá este tiempo de juicio. Y a eso se está hablando. Dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Ahora, algunas personas aludirían o se atreverían a decir que el malo, aquí en el versículo 5, se está refiriendo a la bestia y al falso profeta. ¿Okay? Versículo 6, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Ya expliqué versículo 6, muchos creen que eso está hablando de Goliat y Filistea y la nación desolada e inexistente. Versículo 7, pero Jehová permanecerá para siempre, ha puesto su trono para juicio. Nuevamente hablando del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Ahora, cuando se refiere a pobre aquí, no está hablando del pobre necesariamente económicamente hablando, sino pobre en términos generales, es decir, una persona que depende. Es una persona dependiente, depende de la palabra, depende de Dios, depende del cuidado de Dios, depende de su providencia divina. No está hablando de economía, está hablando de una persona pobre que depende en su totalidad de la persona de Dios para cuidarlo y alimentarlo. También vamos a ver algunos, no son necesariamente sinónimos, pero se mencionan aquí, que habla de lo mismo. Por ejemplo, dice el afligido y el menesteroso. Entonces, cuando vemos las palabras pobre, afligido y menesteroso, estamos viendo a personas durante los 7 años de tribulación, santos tribulacionalistas, o del tiempo de la tribulación, que están dependiendo de la persona de Cristo Jesús en su protección diaria, en su provisión diaria, y Él les dará justicia al final. Bien, continuamos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Dios no habita en Sión. En la actualidad Dios no habita en Sión. Recuerden que Sión es el monte sobre el cual se encuentra Jerusalén. Dios no habita en Sión. Él es omnipresente ciertamente, pero su habitación no está en Sión en la actualidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús aún no ha venido. Cuando Él venga, va a entrar por la puerta oriental y va a entrar y se va a sentar en el trono de David, su padre, y en ese momento Él hará habitación en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Nuevamente vemos mención de la publicación de sus obras, y como ya habíamos mencionado, una aplicación muy buena a esto es
para con nosotros es lo que dijo Pablo. Vamos a verlo, Pablo, Romanos capítulo 15, y vamos a leer los versículos 8 al 12. Esto es algo que dijo Pablo acerca de nosotros, la iglesia nuevo testamentaria, pero es parecido a lo que se menciona aquí. Romanos capítulo 15, versículos 8 al 12. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, a los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle con todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. En otras palabras, por lo que él hizo, yo voy a confesarlo, yo voy a cantar su nombre, como dice el versículo 9, y me voy a alegrar por lo que él hizo por mí. Voy a hablar, voy a cantar. La razón por la cual nosotros no dependemos del gobierno en cuestión a nuestros derechos. Muchas personas sí, ¿no?, confían en el gobierno abiertamente porque sus derechos son violados, para la protección de ellos. Pero la razón por la cual ellos no lo harán, y ciertamente por la cual nosotros como creyentes no es algo que nos moleste o no debería de molestarte, es por lo siguiente. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a ver el versículo 20. Dice el versículo 20: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Esa es la razón por la cual no dependemos del gobierno en cuestión a nuestros derechos, o que se haga justicia para nosotros. Porque el gobierno y todos los que lo representan y todos los líderes detrás de los podios y lugares importantes son sino hombres. No puedo depender de ellos. Si voy a depender de alguien, voy a depender de mi refugio, mi roca, Cristo Jesús, en quien tengo justicia perfecta y absoluta. Pero eso es si quiero ponerlo en aplicaciones actuales o a la iglesia. Sin embargo, recuerden que está hablando de el final de los 7 años de tribulación. Vamos a continuar. Y con esto yo creo que vamos a terminar con... en el versículo... Sí, en los versículos 7 al 12, nosotros ya vemos que es colectivo. Recuerden, les mencioné del 1 al 5 es singular, y aquí es colectivo, es plural, porque vemos palabras como confiarán, los, cantad, publicad, ellos, afligidos. Ya está hablando en términos plurales, por lo tanto ya no es nada más el salmista hablando acerca de eso. Sin embargo, en el versículo 13, ahí sí existe ya el singular, es el cambio, otra vez nuevamente al singular, nada más por ese versículo, pidiendo la misericordia divina. Dice: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Vamos a hacer todo lo posible por llegar al versículo 16, ahí va a ser la... Bien, vamos a continuar. Ahora, si nosotros vemos entre los versículos 13 y 14, nosotros tenemos dos pares de puertas. Dice: tú que me levantas de las puertas de la muerte, y el versículo 14, para que cuente yo todas las alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Entonces tenemos un par de puertas diferentes. Hablando de la muerte aquí en el versículo 13, nuevamente estamos hablando de la tribulación, y va a existir una mortandad tremenda durante ese tiempo. Entonces el salmista está diciendo aquí, ya está hablando del final de la tribulación, entrando ahora sí a un tiempo de milenio, donde dice: tú me has levantado, me has sacado
de las puertas de la muerte, no morí durante los 7 años de tribulación, sino que ahora tengo refugio en ti, Señor. Y dice, y ahora puedo contar todas las cosas que tú hiciste para mí en las puertas de la hija de Sión. Y eso es muy interesante, las puertas de la hija de Sión. En la antigüedad, en las puertas de Sión, en las puertas del templo y en algunos lugares, había, especialmente las puertas del templo, tú podías ir a sentarte con rabinos, podías sentarte con gente que estaba ahí en la entrada y podías hablar acerca de Dios con ellos. Podías ser edificado, o esa era la idea detrás de poder hacer eso. Entonces lo que está diciendo el salmista es, ahora yo puedo estar en las puertas de Sion instruyendo y edificando a otros y diciéndoles, mira, Dios hizo esto por mí. Gloria a Dios. Recordando las proezas que Él nos ha dado. Bien, versículos, bueno, vámonos, versículos 13, nos vamos a ir directo, hermanos, vamos a terminarlos. En el versículo 15, 16, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. En otras palabras, ellos mismos por su propio pie, porque ellos fueron pecadores, básicamente cavaron su propio hoyo. En este caso, en vez de hoyo dice red. Hicieron una red y en la misma red que ellos fabricaron se les atoró el pie. Ellos van a ir al Seol, como lo dice el versículo 17, los malos serán trasladados al Seol. Hablando del final de los 7 años de tribulación, todos van a ir al infierno, los que no hayan aceptado a Cristo como Salvador, los que no son los menesterosos, los que no son los pobres, los que no son los afligidos, todos los demás que no dependen de Dios serán llevados al Seol. Versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Fíjense, no será olvidado para siempre el menesteroso. Recuerden que durante los 7 años de tribulación, muchos santos de la tribulación van a fallecer, y cuando estén en la presencia del Señor, esos creyentes fallecidos, ellos van a decir en el versículo 6:10 de Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor nuestro, nos vas a vengar? ¿Hasta cuándo va a ser tu venganza? Vamos a verlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces los santos de la tribulación que perezcan durante esos 7 años van a estar en la presencia de Dios y ellos van a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Queremos venganza y justicia. No será olvidado la esperanza de ellos, ellos no perecerán perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Otra cosa, la palabra higaión, que es mencionado entre los versículos 16 y 17, higaión, sabemos que la palabra selah significa pausa, higaión significa un tono bajito o no mucho volumen o un tono suave. En los términos musicales lo llamaríamos un mezzopiano o piano piano o pianissimo, es decir, tenue, casi no se escucha. Okay. Entonces, musicalmente debía de ser tocado en volúmenes bajos y después una pausa de meditación que es el selah. Bien, ahora sí, continuamos, se me pasó eso, pero vamos a continuar. En los versículos 13 al 20 nosotros vemos a la oración de David. Y la oración de David, recuerden que les dije que hay 2 escenas, primera escena, segunda escena. Esta es la segunda escena, empezando en el versículo 13. Es la oración. Recuerden, primero era alabanza y ahora es oración. En esta oración nosotros vemos 6 peticiones que levanta él como individuo. Él dice en el versículo 13, ten misericordia.
Y también dice, mira mi aflicción. Y dice, levántate, oh Jehová. Y dice, no se fortalezca el hombre en el versículo 19. Y también dice, sean juzgadas las naciones en el 19. Y pon temor en ellos en el 20. Estas son las 6 peticiones en la oración del salmista. Pero vamos a ver las razones de sus peticiones. Las razones de sus peticiones es interesante. Normalmente nosotros tenemos peticiones y todas las peticiones que hacemos tienen que ver en relación conmigo, con mi persona, o para algo que yo desee, o para algo que me beneficia a mí. Y ciertamente esto es también cierto en cuestión al salmista, algo que le beneficie, pero vamos a ver las razones de sus peticiones. Él da estas 3 razones para sus peticiones. Dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas, versículo 14 que ya leímos. Y dice, para gozarme en tu salvación también. Y por último, para que las naciones conozcan que son sino hombres y no Dios. Ellos no son Dios, son simplemente hombres. Estas son las razones de su petición, de sus 6 peticiones. Para que la honra y gloria de Dios fuese a Él, a Dios mismo. Nuestras peticiones tienen que traer honra y gloria a Dios. Las 6 peticiones que Él hace son para que cuente yo todas las alabanzas en las puertas, para gozarme en tu salvación, y para que las naciones conozcan que son hombres y son Dios. Para darle una conclusión a esto rápido, vamos a notar una última cosa. Recuerden que yo les dije que la palabra olvidar o el término olvidar era recurrente tanto en el capítulo 9 como en el 10. Bien, lo vemos eso en el versículo 12, y en el versículo 18, y en el versículo 6, y en el versículo 17. Pero vamos a ver. Los que no dependen de Dios no son olvidados de Dios. Pero vamos a ver. Creo que me equivoqué aquí en mi forma de escribir. Versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó, ahí está, del clamor de los afligidos. Si tú dependes de Dios, Él no se ha olvidado y no se olvidará de ti. Así como en los 7 años de tribulación, los que dependan de Dios ahí van a terminar toda la carrera. Va a haber protección. Versículo 18, aunque no para todos ciertamente, pero vamos a ver versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Dios no se olvida del menesteroso, del que depende de Él. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Él no se olvida de ellos. Pero el que no depende de Dios es olvidado. El que no depende de Dios, yo no necesito a Dios, pues Dios se olvida de ti entonces. Versículo 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. No hay memoria de ellos. Versículo 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Si tú te olvidas de Dios, Él ciertamente se olvida de ti. Y tu destrucción ciertamente va a ser en el Seol, en el infierno, como aquí lo indica el versículo 17, que sucederá al final de los juicios de la gran tribulación. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido un poquito más acerca de este precioso capítulo 9 de los Salmos. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le pido que la gente comprenda que su Espíritu Santo, sabemos que su Espíritu trabaja y labora, y le estamos pidiendo, Señor, que la gente comprenda que su Espíritu Santo está tratando de convencerlos de pecar, lo está tratando de llevar a los pies de Jesucristo, si tan solo creyesen. Pero Señor, usted sabe quién va a ser salvo y quién no, porque usted ciertamente ya los ha predestinado, ya las ha llamado, ya los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, Señor,
Nosotros, nuestro deber es seguir proclamando lo que usted ha hecho por nosotros, para que la obra, la honra y la gloria la haga usted y la tenga usted. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.